Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Nos metemos un poco en el caso de los crímenes del Huerto del Francés. Nos tenemos que ir al año 1904 otra vez. Hemos visto que los arbores del siglo XX en España fueron movidos, fueron convulsos, cuando, bueno, todavía no teníamos una policía científica al uso. Nos tenemos que ir, como hemos dicho, a la provincia de Sevilla, al linde con la provincia de Córdoba. En el año 1904 nace Salvador Dalí. Ya saben ustedes que me gusta poner algún botón de muestra. Reinaba, como todos bien sabemos, Alfonso XIII. Gobernaban los conservadores, siendo el presidente del Congreso Francisco Romero Robledo y el presidente del Senado Marcelo de Azcárraga. Y aprovechando que estamos en periodo de Cuaresma, decir que era la primera vez que procesionaba el paso del misterio de la Hermandad del Baratillo. ¿En 1904? En 1904. Gran hermandad. Peñaflor, como decimos, municipio de Sevilla que se sitúa en los límites de la provincia con Córdoba. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una Andalucía profunda, en todos los sentidos. Pobreza, superstición, dejadez moral, odio entre las comunidades, una situación complicada. Los autores: don Juan Andrés Aldije Monnejà, alias el Francés, y su compinche, don José Borrego, alias el Borrego, y José Muñoz Lopera. Esta gente llegan a asesinar de manera violenta y a enterrar en el huerto que había adquirido el Francés hasta 6 personas, 6 cadáveres, que vamos a ir viendo qué ocurre aquí y el porqué. ¿Qué motiva los crímenes? ¿Cuál es lo que empuja a estas personas a quitar la vida a semejantes? La avaricia y el dinero. No había nada más. Avaricia y dinero. Peñaflor. A pesar de lo que hemos dicho que estaba cayendo en la Andalucía más profunda, en la pequeña localidad de Peñaflor por aquellos entonces, y al contrario de lo que podamos pensar, el ferrocarril, instalan una estación de ferrocarril en el año 1859 para unir Sevilla con Córdoba y viceversa, hace que esta pequeña localidad revitalice la economía. Se asienta una fábrica de harinas de Peñaflor, que le surte harina a cientos de panaderías y de particulares, y además tienen una mina de cobre que se llama La Preciosa, que empiezan a explotar ya que el ferrocarril lo facilitaba todo. Llevarse el material que se extraía, traer elementos que hacían falta y la movilidad de las personas. Ello supone cierta capacidad económica para los trabajadores y otras oportunidades para propios y ajenos. El dinero, como bien todos conocemos, trae lo bueno, pero también es capaz de traer lo malo. Y el juego ilegal era una tónica generalizada en la localidad, por lo que antes hemos dicho, porque había trabajo próspero. Y evidentemente Peñaflor no iba a ser menos. El apodado El Francés era propietario de una finca agrícola a las afueras del núcleo de población, que había comprado porque además este tipo era usurero, prestaba dinero a un elevado interés
Con eso va adquiriendo rápidamente más propiedades, pero claro, la ambición del hombre no tiene límites. En la finca había unas pequeñas edificaciones y en una de ellas monta un casino clandestino, incluido con una ruleta y evidentemente las chimbas de cartas. Digamos que se dejaba caer por allí porque cogieron fama de que se jugaba de manera ilegal, y cuentan las crónicas que las autoridades miraban para otro lado, y decimos que se dejaban caer por allí toreros, nobles, empresarios, señoritos y todo tipo de ludópatas que nos podamos imaginar. Ludópatas de todo tipo, llegados de la provincia de Córdoba y de la provincia de Sevilla, eran llamados porque se había corrido la voz que en Peñaflor había un casino ilegal donde se ganaba dinero. Uno de los cómplices del francés, el tal Borrego, se dedicaba a captar víctimas. ¿Qué tenían que tener la víctima? Dinero metálico y ganas de gastárselo. El modus operandi, ¿cómo llevaban a cabo esta gente la cuestión? El adinerado era convencido de que en Peñaflor había un francés adinerado al que se le podía desplumar. Esta gente deciden que sí, que vamos a ir a por el francés, y era al revés. El francés había organizado, articulado con un socio dos una artimaña para quedarse con los bienes de los pudientes. Estas personas llegaban a la estación de Peñaflor, eran recogidos en la estación, los trasladaban a la finca, al huerto del francés, y a veces no llegaban ni a jugar, no llegaban ni a entrar en el interior de donde estaba la supuesta ruleta, ya que acababan con ellos por el camino. ¿Cómo? ¿Qué pasaba ahí? El francés con otro compinche, tenemos que tener en cuenta que era una finca en medio del campo, que había que llegar casi andando, y le decía uno a otro con voz elevada: Pepe, cuidado con la cañería. La víctima miraba para abajo para esquivar ese posible obstáculo, y por detrás era agredido con una barra de hierro en el lado derecho de la cabeza. Caía al suelo muerto, y si no había muerto se le remataba con un mazo de picar piedra. Tenían los días contados. No era más fácil una pistola, por evidentemente, hacía menos ruido y... Claro. ¿Qué pasa? En el casino, al jugarse fuertes sumas de dinero, se sabía que algo estaba pasando con los desaparecidos, pero nadie quería decir nada, porque el juego estaba mal visto. Entonces era como un secreto a voces. Además, estos tipos eran un poco fanfarrones. En el pueblo no dudaban en decir que tenían grandes sumas de dinero que la habían conseguido con poco esfuerzo y de manera rápida. ¿Cómo se descubren los cuerpos? ¿Qué ocurre? ¿Qué antes y después hay para que los cuerpos se descubran? La policía ya contaba con 5 denuncias por desapariciones de personas en el municipio de Peñaflor. Como bien dice el compañero, me gustaría que comentases cuando... Sí, bueno, los datos que yo tengo aquí, que los hechos ocurrieron entre 1898 y 1904. ¿Durante 6 años? Durante 6 años. Lo que pasa es que en 1904 es cuando estalló. En ese tiempo, la policía tiene 5 denuncias por desapariciones. Eso fue lo que la policía de Sevilla indicó a los familiares de Miguel Rejano. ¿Quién era este hombre? Ahora vamos a decir quién era Miguel Rejano. Fue la última víctima. Los familiares van a denunciar la desaparición y ven que están en un callejón.
sin salida, porque es la sexta persona que ha desaparecido en la zona de Peñaflor, y la policía ni los jueces eran capaces de dar una contestación a ello. Un primo de Miguel indicó a la policía que su primo, con el capital de varios primos, se había trasladado a Sevilla para invertir 7.000 pesetas. 7.000 pesetas de la época ahora serían 60.000 euros. Sí. Mucho dinero de la época. Pero un dinero. Al contrario de las demás familias de los desaparecidos, pudieron poner en la denuncia que había un testigo que había visto como su primo Miguel, sin ningún género de duda, había entrado en el huerto de este señor y que no había vuelto a salir. La policía ya se pone en la pista, pero la familia pudiente decide contratar los servicios de un detective privado en Sevilla, Laureano Rodríguez Conchas, ex inspector de la policía, un tipo con mucha visión y avezado en las tareas de investigación. Este hombre comienza a indagar y obtiene pistas importantes. Esas pistas las comunica al juzgado de Lora del Río, que es cabeza de partido judicial en esa parte de la provincia de Sevilla, y además el que lleva la investigación. A su vez, el juzgado trasladaba la información a la Guardia Civil, que era la competente y sigue siendo la competente en el ámbito rural para investigar este tipo de crímenes. La Guardia Civil decide registra en 2 ocasiones, vuelven a tomar manifestaciones, pero el 14 de diciembre de 1904, como hemos dicho, en la zona de las Conejeras de la Huerta del Francés, utilizando unas varillas de hierro como las que utilizan las personas que quedan atrapadas en la nieve por un alud, Sí. empiezan a pinchar hasta que extraen una y ven que tiene restos de grasa humana. Empiezan a escarbar y a 1 metro escaso encuentran un primer cadáver que no correspondía al de Miguel Rejano. Miguel Rejano se había desplazado a Peñaflor porque querían montar otro casino ilegal. Había ido allí con la promesa de que le iban a vender una ruleta, el francés y sus compinches. Evidentemente ven que lleva 7.000 pesetas de la época encima y antes de cerrar el trato Castañazo. lo quitan a en medio. Castañazo. Continúan buscando y 2 días más tarde encuentran los restos de 5 cadáveres. Datan... En un día encuentran 5. No, los 2 días siguientes, porque ya se le hizo de noche. Sí. Encuentran el primer cadáver a mediodía. Ajá. Tenemos en cuenta que era diciembre, que en Sevilla a las 6 de la tarde es de noche. Es de noche, Es de es de noche. noche. Es de noche. Posponen la búsqueda. Pero yo tengo, Pedro, yo te pregunto, parece ser que dentro de que estuviesen buscando esos cadáveres, porque había, en principio, había ocurrido allí algo, todavía Sí. no, parece ser que en concreto cuando mueven más la cosa, o sea, intensifica, es cuando presentan una denuncia presentada por Francisca Márquez Fernández, La esposa de de 31 años casada, de Posada, Sí, de Posada. a mediados del mes de noviembre ante el juzgado de Lora del Río por la desaparición de su marido. Eso es. Y entonces, tras la denuncia, el juez del partido, Alfonso Palma Blázquez, y el escribano Félix Nogué comenzaron la primera diligencia de la averiguación. Ahí hay hay cierta dilación entre una crónica y otra. Es que hubo una búsqueda al unísono, tanto de los competentes por el territorio al que les tocaba, del juzgado de Lora del Río, y a su vez por el ex inspector que había sido contratado como detective privado. Entonces estaban cruzando información. Por eso en los periódicos te dicen información por un lado, información por otra, pero viendo
la época en la que se data, te das cuenta que entre ellos ya se cruzaban información. Pero yo te pregunto, porque me pica la curiosidad. En aquel entonces, con los medios que había, que eran prácticamente casi nadie, no había policía científica, no existía todavía. Encuentran relativamente pronto los cadáveres. Y hoy, Sí. con tantos adelantos que hay, cuesta la propia vida localizar un cadáver. Bueno, eso depende, Paco, de dónde lo tengan puesto. Es que estamos hablando de Paco, 100 años y pico. igual que los avances a nivel criminalístico han avanzado, el delincuente también ha avanzado. Avanzado, claro. Aquí encontraron los cadáveres con una capa de cal. ¿Por qué? Porque querían que se descompusieran pronto, que Claro. desaparecieran pronto. Es más, lo enterraron escasamente a 1 metro. No se cortaban. Iban a muerte violenta por año. En un sitio tan pequeño como puede ser un pueblo en 1904 de la Andalucía de aquella época. Entonces todo ha evolucionado. Otras crónicas nos dicen que uno de ellos, que era de la Rambla, como todos conocemos, un pueblo de Córdoba, a los familiares de este otro fallecido que apareció, le llegó una carta anónima indicándole que su familiar estaba allí, de manera anónima. Es decir, ya era tan evidente, era tan conocido, no solo por la propia gente del pueblo, sino a nivel comarcal, que esto por algún lado tenía que salir. Tanto que alguien se atreve a enviar una carta anónima a uno de los familiares y le cuenta que su familiar está enterrado en el huerto del Inglés, concretamente en la zona de las Conejeras. Los asesinos. Se trata de un vecino del pueblo, como hemos dicho, fanfarrón, llegado de Francia, y que había cogido pronto la pauta a cómo estaba España. Usurero, prestamista, el AMPA. Su mundo era el AMPA. De manera rápida se hizo con otros socios también ambiciosos. Entre ellos por la calle se saludaban. Todo esto se pudo conocer después del juicio, después de que se tomara manifestación a testigos del pueblo que decidieron prestar su testimonio, y por la calle se decían con expresiones: adiós, palomo ladrón, adiós, gran criminal. En medio de la calle habían perdido el miedo. El francés, al ver que empezaban a aparecer cadáveres, decide quitarse de en medio. ¿Cómo lo hace? Vía rápida, el tren, el ferrocarril. Coge un tren a Mérida con intención de saltar a Portugal y desde allí embarcar para Brasil. ¿A qué nos suena esto? Nos suena Alcácer un poco, las niñas de Alcácer, el tipo huida. este que se monta en un barco, lo descubre en Polizón Y desaparece. Aquí eran 90 años antes, ¿eh? 90 años antes. ¿Qué ocurre? Le llega la noticia de que han detenido a la mujer y al hijo. Y el francés, en un alarde de valentía, vuelve al pueblo para entrevistarse con los investigadores, con el juez, para decirle que él no ha sido, que ha sido su socio, el Borrego. ¿Vale? José Borrego le dice que él no ha sido, que ha sido el Borrego, que es verdad, que él tiene un casino ilegal, que se juegan timbas de cartas de manera ilegal, pero que el que le acertaba el porrazo, el golpe mortal, era alias el Borrego. El de la anestesia era el Borrego. Estamos, en relación a lo que ha dicho Pedro, estamos hablando de hace 117 años y los 35.000 reales eran 8.750 pesetas.
también habla de reales aquella época, aunque Sí, ya había claro, pesetas. había peseta, pero Aunque ya había pesetas. pero Era un capital. Era un capital Era tremendo. un capital. Yo lo pongo en proporción. Cuando yo entré a trabajar, que ganaba al mes 800 pesetas, y ganaba Fíjate. 8.700 100 años antes. Claro. Pedro lo ha dicho, ¿no? También dice, era 7.000 pesetas parecidas a 60.000 euros. 60.000 euros. Ahí encontraban ellos la motivación en el dinero rápido. Rápido, pero que no llegaban ni a jugar. Claro, a veces no. A veces no. Haya dinero a matarlo. A matarlos, que no daban ni jugar. Tremendo, tremendo. Vamos, tremendo. Ve el juez que hay que se inculpan, que se echan las culpas y decide que haya un careo, que hablen cara a cara delante del juez. El juez determina, porque estas personas, digamos que pierden un poco el rumbo y se ensarzan uno contra otro, el juez aprovecha esta situación para determinar que tanto uno como el otro son culpables de 6 asesinatos. Tanto es así que ellos van diciendo el nombre de los asesinados, conocían perfectamente. Los tres, ¿no? Los dos eran. Eran dos. Eran dos. Al principio he dicho 3, pero después, tal como he ido recopilando información, se queda el borrego y el francés. Y el francés, vale. El juez dice que no se cree nada, que ambos son acusados directamente. Y lo acusan de 6 muertes violentas, a pena de garrote vil. Los trasladan a la prisión de Sevilla, la prisión del Pópulo, que actualmente es el mercado que hay en el barrio del Arenal. Sí, señor. Aquello era la prisión del Pópulo, donde el 31 de octubre de 1906 y después de varios recursos, de peticiones de que no ocurra nada, de que solamente los metan en prisión, son ajusticiados y, como hemos dicho, el 31 de octubre de 1906 fueron ejecutados en la cárcel del Pópulo de Sevilla aplicándole garrote vil. Sí. Aquí, al final, yo he hecho un par de reflexiones criminológicas y también hemos puesto las características de los asesinos en serie. Asesinos en serie, el término como tal lo acuña un agente especial del FBI allá por 1970. Estamos hablando que estos asesinatos en serie son de 1904, pero hasta 1970, en esa década, no se le pone el cartelito de asesino en serie. ¿Qué perfil pueden tener esta gente? No es fácil. O sea, no resulta probable establecer un perfil claro y universal para todos los asesinos en serie. Es complicado, ya que existen gran cantidad de causas o de aspectos que determinan por qué una persona decide quitarle la vida a otra. Lo que sí está claro lo que sí queda claro en la psicología criminológica es que son personas que aparentan normalidad. Lo veis, son personas aparentemente normales. Un Aníbal Lecter. Un Aníbal Lecter. Eligen Frío como el témpano. como el hielo. Eligen a las víctimas vulnerables. ¿Os acordáis en los primeros programas quién determinamos que eran víctimas vulnerables? Niños, personas mayores, discapacitados, lo mejor. Eso es. Tienen una absoluta falta de empatía. ¿Por qué? Porque son incapaces de ponerse en el lugar del otro. Después son manipuladores, expertos, incluso seductores con las mujeres o las mujeres con los hombres. Jack el Destripador. En España, afortunadamente, desde hace unos años, y digo afortunadamente, tenemos la prisión permanente revisable. Magnífico. Es la única manera de parar a este tipo de depredadores. Pedro, perdona, es que antes no he podido. ¿Tienen cuando niños una infancia? También, puede ser, Porque también. Estas personas... Vas muy bien encaminado, también. Dura También o algo pueden porque... ser que durante su infancia haya pasado algo grave, que hayan sido abusados
que no hayan tenido el cariño y el calor de las familias, sobre todo de las madres. Exactamente. O que hayan sido madres abusadoras y entonces se crea un conflicto interno. Lo que pasa es que esas cosas no se investigan. Se investigan los aparte, crímenes, efectivamente, y mueren. Pero una persona que mata a otra, Paco, Sí, yo sí, creo sí. que no está muy normal. Pero claro. una investigación de este tipo sí conlleva un informe psicológico y psiquiátrico, porque no es normal matar a unas pocas de personas Claro, algo tiene que ocurrir. de una manera secuenciada. Mi reflexión criminológica de este lunes pasa por la pasividad y el abandono de las autoridades en la investigación de las desapariciones que se fueron acumulando durante más de un lustro. 6 años desapareciendo personas en un sitio muy concreto y las autoridades demostraron incapacidad manifiesta. Sí, que era un pueblo pequeño donde buscar, que no Claro. estamos hablando de una dimensión. Es una muestra más, ¿no?, de aquella deplorable situación que mostraba la justicia. Recordemos que el derecho penal es uno de los pilares principales de la criminología. Las leyes penales. El crimen tiene que estar tasado, tenemos que saber que es un delito y evidentemente la respuesta punitiva, el castigo. El gobierno de por aquellos entonces, aunque han pasado 100 y algo de años, pero me atrevo a decir que miraba para otro lado. No sé ustedes cómo ven ahora mismo la cuestión con los delincuentes, Dice Pedro, ciertos delincuentes. Dice que en la autopsia de los 6 cadáveres pudo comprobarse que todos recibían el golpe en la región parietal derecha, identificando un modo operandi muy concreto que consistía en golpearles situados a la espalda de los agredidos, lo que tú estabas comentando, claro, con la mano diestra. El martillo utilizado para tal tremenda faena en poder del juzgado se asemejaba a un porrillo de los de partir piedra, con un mango de 40 centímetros de longitud. Sí, sé que sabía a dónde daba. Hombre, a la pregunta que tú has hecho, Pedro, hace poco aquí, muy cerca de aquí, en San Jerónimo, donde trabaja mi amigo José Luis, que está en la fábrica antigua, ha habido un apuñalamiento mortal. Sí, eso hace poco tiempo. Hace poco tiempo. Una semana, ¿no? Una semana. 10 días. Con 50 años, el Con muerto. 50 años, que da la casualidad que al chaval que le han dado conocía a mi hermano al padre. Una reyerta entre mujeres, porque todo empezó entre mujeres. Empezó entre mujeres, efectivamente. Pero son cosas distintas, yo las veo distintas. Veo un calentón de una Y en reyerta, un momento, ¡pum! de una bronca, y Pero bueno, esa saca persona, un cuchillo. pero esa persona, Pero está aunque premeditado. ha asesinado a otra, ¿no? Sí. Pero- Bueno, ahora hay que probarlo, ¿eh? Ahora hay que probar que no se fue ve un homicidio, que fue un asesinato. Cuidado, ahora hay que probarlo. La diferencia entre homicidio y asesinato no es lo mismo. El asesinato es, como bien dice Iñaki, cuando yo pienso, premedito, Planeo, hago un planeo. plan. Lo planeo. Para matarlo. ¿Qué es lo que te va a pasar a ti esta tarde cuando salgamos de aquí? Bueno, nos queda un minutito, nos queda un minutito. Y comentar aquí la importancia de la criminología y de la criminalística. Este caso posiblemente en esta época, en este momento histórico que estamos, posiblemente que hubiesen quitado de en medio al primero, ya no hubiesen quitado a más. La criminología y la criminalística son fundamentales en la época en la que vivimos. A mí lo que me ha sorprendido es el descubrimiento del primer cadáver, que en aquella época no había los utensilios que hay hoy en día, y cómo se diferencia la grasa humana, qué es lo que sale de la tierra. Porque Ten en cuenta que iba la al no comitiva haber- judicial con un al- médico forense. vale. O sea, que les llama la atención. vale, que aquello, no haber había algo. ningún aparato que detecte. Después, otra ¿no? cosa curiosa que cuentan las crónicas es que en la comarca se intentó borrar esto. Es decir, que se olvidara todo el mundo de estas cosas. Nada.